Tanto Adriana como Simón Fuentes hacen una pregunta casi idéntica, relativa a qué posición tenemos o qué posición tendríamos nosotros acerca del plebiscito de salida en Chile. Porque ustedes saben que en septiembre va a haber un plebiscito que tiene que decir que se aprueba o rechaza la nueva constitución que fue elaborada por una convención constitucional. Simón agrega, ¿y a dónde va Chile como consecuencia de todo este proceso? Bueno, lo que ocurre en Chile es extraordinariamente instructivo. Hubo un plebiscito para decidir si se aprueba o no la convocatoria a una convención constitucional y ganó a muerte por el 80%, ganó a muerte la apruebo. Ahora que la Constitución está elaborada, las encuestas dicen que va a ganar el rechazo a la Constitución. Es impresionante el giro. Y el motivo fundamental por el cual va a ganar el rechazo es que esta Constitución que han elaborado no satisface ninguno de los reclamos, aspiraciones, etcétera, absolutamente de ningún sector de trabajadores. En cuanto al gran tema de Chile, que tiene que ver con los fondos de pensión, las AFP, no se toca absolutamente nada. Siguen operando de esa manera, siguen cobrando comisiones elevadas por la jubilación privada, y con la jubilación privada nadie gana nada. Se supone que el gobierno, mediante impuestos, va a colocar una adicional a lo que paga la AFP. Eso no está en la Constitución. Pero indudablemente que el hecho de que los contribuyentes tengan que aportar a la jubilación es un mal remedio. Acá se trata de una ganancia fabulosa que obtienen las AFP, que con la plata de los aportistas han acumulado un capital que es decisivo en la Bolsa de Chile, en la Bolsa de Santiago de Chile, se enriquecen enormemente y han provocado una profunda miseria social. La causa más importante de la rebelión popular de octubre del año 2019 fue precisamente esto, junto naturalmente con el lucro en la educación, la oposición al lucro en la educación, el elevado costo de la salud. En una palabra, todo lo que un régimen capitalista puede hacer para extraerle lo más posible al pueblo trabajador. Y un problema adicional tiene que ver con el pueblo mapuche, que representa en Chile aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población. No es que todos estén concentrados en el sur de Chile, hay ciudadanos mapuches en todo Chile, pero la reivindicación histórica del pueblo mapuche, que es la recuperación de las tierras que le han sido usurpadas a finales del siglo XIX y ahora con la forestación, la explotación de la madera, etcétera, nada de eso satisface esta nueva Constitución. Y después, en modo general, es una Constitución berreta, con respeto por todos los académicos que adoran estas constituciones berretas, que consiste en lo siguiente: la Constitución proclama todos los derechos habidos y por haber. Es decir, no proclama el derecho a la felicidad porque, claro, sería un abuso que uno dependa del Estado para ser feliz. Pero después está todos los derechos. El único problema es que no concreta ninguno. Todo eso debe ser concretado luego por la legislación, que naturalmente se va a hacer perfectamente distraída respecto a esto, como ha ocurrido, por ejemplo, con muchos aspectos de la Convención Argentina del año 94, que también proclamó una serie de cosas que no existen y mantuvo cláusulas de la dictadura que existen legalmente, aunque contraríen de una u otra manera algún artículo de la Constitución. Entonces la bronca del pueblo es extraordinaria, y la bronca del pueblo mapuche también, porque han librado una lucha muy tenaz en defensa de sus derechos. Se reconocen derechos culturales, derechos de un tipo o de otro, pero la clave del problema es la tierra, el derecho a recuperar esas tierras que le fueron usurpadas y que pocos
pocos en Chile, cuestionan que fueron usurpadas. En los debates públicos en la televisión, la derecha admite que fueron usurpadas. Pero claro, primero uno que lo usurpó, después se la vendió a otro. El cuarto es la línea de apropiación de la tierra de los mapuches y dice, yo no tengo la culpa de nada. Yo la compré, legalmente. Entonces, efectivamente, esto es un enorme fraude, y sobre este enorme fraude, los que votaron por el rechazo en oportunidad del plebiscito para convocar la convención, ahora dicen fenómeno, vamos todos con el rechazo, que era la posición original. El gobierno de Boric está en una encrucijada fenomenal, porque Boric fue el principal manipulador para llegar a esta constitución, que les debo advertir que no era soberana. Primero, no era soberana porque lo que estableciera no se aplicaba de inmediato. Segundo, no era soberana porque las cláusulas de la Constitución tenían que ser aprobadas por el 2/3 de los votos, asegurándole a la derecha un veto a cláusulas que no le gustara. Esto llevó, digamos, a una gran fatiga. Entonces ahora viene un plebiscito en septiembre, donde todo indica que ganó el rechazo. Y Boric, que fue el padre y la madre de esta convención constitucional y por lo tanto del resultado de ella, ahora dice que va a respetar lo que el pueblo decida, dándole un guiño al rechazo. ¿No es cierto? No, perdón. Sí, dándole un guiño al rechazo. Y lavándose las manos de todo su enorme fracaso. Por eso Boric en este momento tiene en las encuestas una intención favorable del 30% o algo por el estilo. La Constitución que se aprobó es inadmisible para el pueblo trabajador, porque es un fraude político. Votarla a favor es enterrar, el pueblo entierra su propia rebelión, porque una cosa es que el opresor te entierre la rebelión y vos vas a juntar más fuerzas para otra rebelión, y otra cosa es que vos seas el protagonista del entierro de tu propia rebelión. De modo que me pronuncio abiertamente en contra, de ningún modo votar esta Constitución. Naturalmente que la no aprobación de la Constitución mantiene en vigencia la Constitución de Pinochet, modificada en parte bajo el gobierno de Lagos, de uno presidente de Chile. Y esto es el arma terrorífica que dice, no, aprueba esto porque si no viene la otra Constitución. La otra Constitución del pueblo chileno está muerta. La Constitución de Pinochet con su modificación está muerta. Va a llevar una rebelión popular. No asusten con espantapájaros. Es querer atemorizar al pueblo, a la rebelión popular, etc. Ahora, ¿cómo se tiene que manifestar este rechazo? ¿Por un voto de rechazo? No. ¿Y por una nueva constituyente que sea soberana, etcétera, etcétera? ¿O con la abstención masiva y por una constituyente que sea realmente soberana? Entre estas dos, el rechazo directo y la abstención, hay que ver qué tendencia predomina en el pueblo chileno. No hay que debilitar ninguna de estas posiciones. Si hay una corriente de oposición que se manifiesta en rechazo, vamos con el rechazo, en nuestra opinión. Y si hay una masiva manifestación de rechazo que se manifiesta con la abstención, probablemente no somos un partido con presencia en Chile para ocultar directamente las corrientes populares. Probablemente haya que ir, digamos, con la abstención. Les quiero advertir que los pinochetistas la tienen tan clara que si ganan la Constitución de Pinochet es un papel mojado, que están hablando de que el Senado redacte ahora una nueva Constitución, porque no aceptan cargar con la hipoteca de haber dejado en pie la Constitución pinochetista. Evidentemente es una maniobra de cuarta, reaccionaria, porque es el Senado el que va a decidir esto, donde la derecha se va a aliar con los partidos de la concertación, es decir, socialista, democracia cristiana, etc., y hasta podría ser con el Partido Comunista, para, digamos, una vez rechazado, elaborar una constitución. No, hay que ir
por una asamblea constituyente libre y soberana y denunciar y eso significa la disolución de los actuales poderes del Estado y la asunción del poder político por una asamblea constituyente elegida abiertamente por el pueblo, en particular luego de la experiencia fallida, en este caso, donde el partido de Boric y el Partido Comunista formaron una alianza y son los responsables de esta situación. Ahora, Santiago, si no me equivoco el nombre del compañero, no, Simón Fuente dice, bueno, pero ¿a dónde va todo esto? Bueno, evidentemente el rechazo a esta constituyente está demostrando un espíritu de desafío, de rebelión, etc. Pero además Chile es uno de los países que con motivo de la crisis mundial y esta guerra de la OTAN, una guerra fabricada por la OTAN, ha sufrido un impacto brutal en materia inflacionaria. Porque el peso chileno, el dólar se cotizaba en Chile más o menos 650 o 700 dólares, ahora está arriba de 1000. Y entonces tiene un proceso inflacionario muy grande. Es decir, que no solo no satisficieron ninguna de las reivindicaciones por las que se votó la Convención Constitucional, sino que ahora toda la crisis se descarga sobre el pueblo. Evidentemente hay que trabajar en una perspectiva de organizar a la clase obrera en una lucha decisiva, como se manifiesta, no digo como en Ecuador, en Colombia, en otros lugares, se va manifestando de distintas maneras una tendencia a la rebelión y probablemente ocurra lo mismo, digamos, en Brasil, de un modo general. Pero insisto en esto, si la tendencia es a favor del rechazo en las capas populares, ¿qué es el rechazo? Es un verso de que eso significa la Constitución de Pinochet. Lo peor de todo es que el pueblo termina aprobando la quiebra de sus aspiraciones cuando votó por esta constituyente.